El miedo a perder como herramienta de control. Capítulo 3, temporada 10. Hay una razón por la que el sistema te empuja a acumular, comprometerte y depender, porque cuando tienes algo que perder, también es más fácil que tengas miedo de salirte del camino. Hay una emoción que define más decisiones financieras que el conocimiento, más elecciones que la lógica, y más destinos que el talento. Esa emoción es el miedo a perder. No el miedo a no ganar, no el miedo a no avanzar, sino el miedo a perder lo que ya tenés. Porque cuando una persona siente que no tiene nada, actúa con libertad, pero cuando siente que tiene algo, empieza a actuar con cautela, y esa cautela, poco a poco, se convierte en obediencia. El sistema no necesita que seas rico, necesita que tengas algo que no quieras perder, porque en el momento en que tenés algo en juego, dejas de actuar desde la posibilidad y empezás a actuar desde la conservación. Y esa transición es silenciosa, no se anuncia, no se explica, pero redefine completamente la forma en que pensás, en que decidís y en que vivís. El miedo a perder no aparece cuando firmás un contrato, aparece cuando sentís que dependés de ese contrato. No aparece cuando compras algo, aparece cuando sentís que no podrías vivir sin eso. No aparece cuando ganás dinero, aparece cuando sentís que perder ese dinero significaría perder estabilidad, perder identidad, perder seguridad. Y en ese momento, sin darte cuenta, tu comportamiento cambia. Empezás a tolerar lo que antes no tolerarías, empezás a aceptar lo que antes cuestionarías, empezás a quedarte donde antes te irías. No porque quieras, sino porque el miedo redefine lo que considerás posible. Una persona que no tiene miedo a perder es difícil de controlar, porque puede irse, puede cambiar, puede decir que no. Pero una persona que siente que perder sería una amenaza real, empieza a negociar consigo misma. Se convence de quedarse un poco más, de esperar un poco más, de soportar un poco más. Y ese poco más se convierte en años. Años en trabajos que no respetan su valor, años en decisiones que no reflejan su capacidad, años en una vida que no eligió desde la expansión, sino desde la protección. El miedo a perder se disfraza de responsabilidad. Te decís que sos responsable por no arriesgar, te decís que sos prudente por no cambiar, te decís que sos inteligente por no soltar. Pero muchas veces, lo que llamás responsabilidad es solo miedo con un nombre más aceptable. Porque la responsabilidad real no nace del miedo, nace de la claridad. Y cuando actúas desde el miedo, no estás protegiendo tu futuro, estás limitando tu presente. El sistema financiero moderno está construido sobre esta emoción, no porque sea malvado, sino porque es efectivo. Una persona que tiene deudas tiene miedo a perder su estabilidad, una persona que tiene gastos fijos altos tiene miedo a perder su ingreso, una persona que depende completamente de un salario tiene miedo a perder su empleo. Y ese miedo garantiza continuidad. Garantiza que la persona siga participando, siga produciendo, siga obedeciendo las reglas, incluso cuando esas reglas no la benefician completamente. No te enseñaron a tener dinero, te enseñaron a necesitar dinero. Y cuando necesitas algo, no negocias desde la fuerza, negocias desde la dependencia. Esa es la diferencia que cambia todo. Porque cuando dependés, aceptás condiciones que en libertad rechazarías. Aceptás tiempos que no elegirías. Aceptás límites que no son tuyos. El miedo a perder también afecta cómo usás el dinero. Muchas personas no toman decisiones que podrían mejorar su vida, no porque no sean capaces, sino porque tienen miedo de perder lo poco que han acumulado. Prefieren mantener una estabilidad limitada que arriesgarse a una expansión posible. Prefieren la certeza pequeña que la incertidumbre grande. Y esa preferencia es comprensible, pero también es el mecanismo exacto que mantiene sus resultados dentro del mismo rango durante años. El punto más importante no es el dinero que tenés, es el poder que ese dinero tiene sobre tus decisiones. Porque el verdadero control no ocurre cuando alguien te quita algo, ocurre cuando el miedo a perderlo cambia tu comportamiento antes de que siquiera exista una amenaza real. Ese es el nivel más profundo de control, el que no necesita intervención, porque ya vive dentro de tu forma de pensar. El miedo a perder te hace conservar, pero también te hace renunciar. Renunciar a intentar, renunciar a cambiar, renunciar a descubrir hasta dónde podrías llegar si no estuvieras tomando decisiones desde la protección constante. Y esa renuncia no se siente como una derrota, se siente como prudencia, se siente como madurez, se siente como lógica. Pero muchas veces, es solo miedo disfrazado de sentido común. Lo más peligroso del miedo a perder no es que te haga perder dinero, es que te haga perder posibilidades sin que te des cuenta. Porque el dinero perdido puede recuperarse,
pero el tiempo en el que no actuaste por miedo, ese tiempo no vuelve. Y cada año que pasa obedeciendo al miedo, se convierte en una estructura más difícil de romper. El miedo no te cuida, te disciplina. Te enseña hasta dónde podés llegar sin sentirte en riesgo. Te enseña cuánto podés desear sin sentirte irresponsable. Te enseña cuánto podés crecer sin sentir que estás amenazando tu propia estabilidad. Y esa disciplina invisible es una de las fuerzas más poderosas que existen dentro del comportamiento financiero humano. Pero lo que aprendiste también puede ser cuestionado. Y todo empieza cuando dejas de preguntarte cuánto podés perder, y empezás a preguntarte cuánto estás perdiendo por no actuar. El miedo a perder no solo condiciona las grandes decisiones, también moldea las pequeñas acciones diarias que terminan definiendo tu realidad financiera. No es solamente el miedo a perder un empleo, es el miedo a perder la rutina que ese empleo representa, el miedo a perder la validación que sentís cuando recibís un pago, el miedo a perder la sensación de normalidad que construiste alrededor de ese ingreso. Porque el ser humano no solo se acostumbra al dinero, se acostumbra a la identidad que ese dinero le permite sostener. Y cuando la identidad está en juego, el miedo deja de ser racional y se convierte en una fuerza emocional que busca preservar la continuidad a cualquier costo. Muchas personas no permanecen en el mismo lugar por falta de oportunidades, permanecen por el costo emocional que implica la idea de perder lo que consideran seguro, incluso cuando esa seguridad es limitada, incluso cuando esa seguridad está frenando su crecimiento, incluso cuando esa seguridad exige un precio demasiado alto en términos de tiempo, energía y vida. Este mecanismo se fortalece con cada responsabilidad que asumís. Cada gasto fijo que agregás, cada compromiso financiero que adquirís, cada obligación que depende de tu ingreso actual, se convierte en un nuevo punto de presión que refuerza la necesidad de no perder. No porque esos compromisos sean malos, sino porque cambian tu margen de maniobra. Reducen tu tolerancia al riesgo. Reducen tu capacidad de decir no. Reducen tu libertad de actuar desde la elección y no desde la necesidad. Y en ese momento ocurre algo que pocas personas perciben conscientemente, empezás a organizar tu vida alrededor de la continuidad, no alrededor de la expansión. Empezás a priorizar lo que podés conservar en lugar de lo que podrías construir. Empezás a pensar en términos de no perder en lugar de pensar en términos de avanzar. El miedo a perder también redefine tu percepción del tiempo. Porque cuando dependés completamente de una fuente de ingreso, el tiempo deja de ser un recurso abierto y se convierte en un recurso comprometido. Ya no es tiempo disponible, es tiempo asignado. Ya no es tiempo que podés usar libremente, es tiempo que tiene un precio definido por alguien más. Y esa transformación cambia tu relación con tu propia vida, porque empezás a medir tus decisiones no por su potencial, sino por su impacto en tu estabilidad inmediata. Muchas personas no preguntan si algo podría cambiar su futuro, preguntan si algo podría poner en riesgo su presente. Y esa diferencia es la frontera entre una vida dirigida por la visión y una vida dirigida por el miedo. El sistema no necesita decirte que tengas miedo, el miedo aparece naturalmente cuando tu estructura depende completamente de la continuidad. Cuando perder significa caer. Cuando perder significa empezar de nuevo. Cuando perder significa enfrentar la incertidumbre sin garantías. Y ese escenario es suficiente para que la mayoría de las personas prefieran quedarse donde están, incluso si eso significa renunciar silenciosamente a versiones más grandes de sí mismas. Porque el cerebro humano está diseñado para priorizar la supervivencia antes que la expansión, para priorizar la seguridad antes que la posibilidad, para priorizar lo conocido antes que lo desconocido. Y aunque este mecanismo fue útil para protegerte de amenazas físicas en el pasado, hoy muchas veces se convierte en la barrera principal que limita tu evolución financiera. El miedo a perder también afecta la forma en que interpretas las oportunidades. Cuando estás dominado por el miedo, no ves oportunidades, ves riesgos. No ves potencial, ves peligro. No ves crecimiento, ves amenaza. Y esa interpretación no es objetiva, es emocional. Dos personas pueden ver exactamente la misma situación y tomar decisiones completamente opuestas, no por la situación en sí, sino por la relación interna que tienen con la posibilidad de perder. La persona que confía en su capacidad de generar, de adaptarse y de reconstruirse, ve movimiento. La persona que depende completamente de lo que ya tiene, ve destrucción. Y esa diferencia interna crea resultados externos completamente distintos a lo largo del tiempo. Una de las consecuencias más profundas del miedo a perder es que te entrena a conformarte. No de forma evidente, sino progresiva.
Primero renuncias a pequeños cambios, después renuncias a grandes decisiones, después renuncias a sueños que antes parecían importantes. Y cada renuncia se justifica con argumentos lógicos, con explicaciones racionales, con razones que suenan inteligentes. Pero en el fondo, muchas veces, la raíz es la misma, el miedo a perder la estabilidad actual, incluso cuando esa estabilidad no representa tu verdadero potencial. Y con el tiempo, esa versión reducida de tu vida se convierte en tu nueva normalidad, no porque sea la mejor opción, sino porque es la opción que no amenaza lo que ya tenés. El miedo a perder también crea dependencia psicológica. Porque cuando crees que tu estabilidad depende exclusivamente de factores externos, empezás a sentir que tu seguridad está fuera de vos. Empezás a creer que tu tranquilidad depende de un jefe, de una empresa, de una economía, de circunstancias que no controlas completamente. Y esa creencia debilita tu percepción de poder personal, debilita tu iniciativa, debilita tu capacidad de actuar con determinación. No porque hayas perdido tu capacidad real, sino porque dejaste de confiar en ella. Y cuando una persona deja de confiar en su capacidad de generar valor, empieza a proteger lo poco que tiene en lugar de expandir lo mucho que podría crear. Pero existe un punto de quiebre, un momento en el que empezás a ver el miedo con claridad. No como un enemigo, sino como una señal. Una señal que revela dónde está tu dependencia. Una señal que revela que parte de tu vida está sostenida más por el temor que por la elección consciente. Y ese momento es poderoso, porque cuando podés ver el miedo, dejas de ser controlado inconscientemente por él. No desaparece inmediatamente, pero pierde su invisibilidad. Y cuando algo deja de ser invisible, deja de tener el mismo nivel de control. Porque el mayor poder del miedo a perder nunca fue su intensidad, fue su capacidad de operar sin que lo cuestiones. Fue su capacidad de definir tus límites sin que te des cuenta. Fue su capacidad de convencerte de que estabas eligiendo libremente, cuando en realidad estabas obedeciendo silenciosamente a la necesidad de no perder. Existe una verdad que incomoda profundamente cuando empezás a verla sin filtros, y es que el miedo a perder no solo limita tus decisiones, también define el tamaño de tu vida. No porque alguien te lo imponga directamente, sino porque vos mismo empezás a moverte dentro de los márgenes que ese miedo considera aceptables. Esos márgenes no están escritos en ningún contrato, no aparecen en ningún documento, pero están presentes en tu forma de pensar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de evaluar cada posibilidad que aparece frente a vos. Son fronteras invisibles que determinan hasta dónde te permitís avanzar y en qué punto empezás a retroceder para proteger lo que ya tenés. Y lo más inquietante es que, con el tiempo, esas fronteras dejan de sentirse como límites y empiezan a sentirse como sentido común, como prudencia, como responsabilidad, cuando en realidad muchas veces son simplemente el reflejo de un miedo que nunca fue cuestionado. Cuando el miedo a perder se vuelve el criterio principal, empezás a tomar decisiones que priorizan la conservación por encima de la creación. Empezás a construir una vida diseñada para no colapsar en lugar de una vida diseñada para expandirse. Esto se refleja en la forma en que administras tu dinero, en la forma en que administras tu tiempo, y sobre todo en la forma en que administras tu energía. Porque la energía es el recurso más importante que tenés, y cuando esa energía está dominada por la necesidad de proteger lo existente, deja de estar disponible para construir lo nuevo. Muchas personas viven agotadas no porque hagan demasiado, sino porque viven en un estado constante de contención, midiendo cada paso, evaluando cada movimiento, asegurándose de no poner en riesgo la estructura que sostiene su presente. Ese estado de vigilancia permanente consume más vida que cualquier esfuerzo físico, porque no solo limita lo que haces, limita lo que te permitís imaginar. También ocurre algo más silencioso, pero igual de determinante, y es que el miedo a perder cambia la narrativa interna que tenés sobre vos mismo. Empezás a verte como alguien que tiene que cuidar lo que tiene, no como alguien que puede generar más. Empezás a definirte por lo que no podés permitirte perder, no por lo que podrías permitirte crear. Y esa narrativa se convierte en una identidad. Una identidad prudente, responsable, aparentemente madura, pero muchas veces construida sobre la renuncia progresiva a tu propia expansión. No es una renuncia dramática, es una renuncia gradual, casi imperceptible, que se va consolidando con cada año que pasa sin que desafíes los límites que el miedo estableció. El problema no es el miedo en sí mismo, el problema es cuando el miedo se convierte en la autoridad principal de tu vida financiera. Porque en ese momento, tus decisiones dejan de estar guiadas por tu visión y empiezan a estar guiadas por tu necesidad de evitar el dolor. Y cuando el objetivo principal es evitar el dolor, el crecimiento se vuelve secundario. La innovación se vuelve secundaria.
La ambición se vuelve secundaria. Todo lo que implique incertidumbre se vuelve sospechoso, todo lo que implique cambio se vuelve amenazante, todo lo que implique expansión se vuelve riesgoso. Y así, sin darte cuenta, empezás a vivir una versión reducida de tu propia capacidad. Este mecanismo es extremadamente efectivo porque no necesita castigarte directamente, le alcanza con convencerte de que el castigo es posible. No necesita quitarte lo que tenés, le alcanza con que creas que podrías perderlo. Esa posibilidad es suficiente para influir en tu comportamiento, suficiente para moldear tus decisiones, suficiente para mantenerte dentro de los límites que garantizan la continuidad del sistema en el que estás operando. Porque una persona que tiene miedo a perder se vuelve predecible. Se vuelve manejable. Se vuelve estable. No porque sea débil, sino porque tiene demasiado en juego como para arriesgarse a desobedecer el camino esperado. Sin embargo, hay algo que el miedo no puede hacer, no puede eliminar completamente tu conciencia. Puede adormecerla, puede distraerla, puede condicionarla, pero no puede destruirla. Y en algún momento, si estás dispuesto a mirar con honestidad, empezás a notar el costo real de vivir condicionado por el miedo a perder. Empezás a notar las decisiones que no tomaste. Empezás a notar las oportunidades que dejaste pasar. Empezás a notar las versiones de vos mismo que nunca llegaste a conocer porque el miedo te convenció de que era más seguro quedarte donde estabas. Y esa realización es incómoda, porque te enfrenta con una verdad difícil: nadie te quitó esas posibilidades, vos mismo las entregaste a cambio de seguridad. Pero esa misma incomodidad contiene una forma de poder. Porque cuando dejas de idealizar la seguridad, empezás a recuperar la capacidad de elegir con claridad. Empezás a ver que la estabilidad que protegías no era absoluta, era condicional. Dependía de factores externos, dependía de estructuras que podían cambiar, dependía de circunstancias que nunca estuvieron completamente bajo tu control. Y cuando entendés eso, algo cambia en tu forma de posicionarte frente al dinero, frente al riesgo, frente a tu propia vida. Dejas de actuar únicamente para no perder y empezás a considerar la posibilidad de actuar para ganar, no solo en términos económicos, sino en términos de autonomía, de dignidad, de coherencia personal. Porque al final, el mayor costo del miedo a perder no es el dinero que proteges, es la persona que dejas de convertirte mientras intentás protegerlo. Y esa pérdida es mucho más difícil de medir, mucho más difícil de recuperar, y mucho más difícil de aceptar. Cuando finalmente entendés que el miedo a perder ha sido una de las fuerzas más silenciosas pero más determinantes en tu comportamiento financiero, aparece una pregunta que no podés evitar, y es cuánto de lo que hiciste hasta ahora fue realmente una elección y cuánto fue simplemente una reacción condicionada por la necesidad de protegerte. Esta pregunta no busca generar culpa, busca generar claridad, porque la culpa te inmoviliza, pero la claridad te posiciona. La culpa te deja atrapado en el pasado, pero la claridad te devuelve al presente, que es el único lugar desde el cual podés empezar a modificar tu relación con el dinero, con el riesgo y con tu propia capacidad de sostenerte. La mayoría de las personas nunca llega a este punto de conciencia, porque implica aceptar que muchas de las decisiones que parecían responsables en realidad estaban motivadas por el miedo, no por la convicción. Implica reconocer que la estabilidad que defendían no siempre era una estrategia, muchas veces era una defensa. Y esta diferencia es fundamental, porque una estrategia es una herramienta que vos usás, pero una defensa es una estructura que te usa a vos. Cuando operás desde la estrategia, hay dirección, hay intención, hay propósito. Pero cuando operás desde la defensa, hay reacción, hay contención, hay limitación. Y durante años, incluso décadas, es posible vivir creyendo que estás construyendo tu vida, cuando en realidad estás evitando que se derrumbe. El sistema financiero moderno no necesita obligarte a obedecer, le alcanza con ofrecerte algo que no querés perder. Puede ser un salario estable, puede ser un crédito aprobado, puede ser un estilo de vida que tardaste años en construir. Una vez que eso existe, el miedo hace el resto. Porque el miedo transforma ese beneficio en una condición. Lo que antes era una herramienta pasa a convertirse en una dependencia. Y en ese momento, tu margen de decisión cambia. No desaparece, pero se reduce. Seguís teniendo opciones, pero ya no todas se sienten disponibles. Algunas empiezan a parecer demasiado peligrosas, demasiado irresponsables, demasiado amenazantes para la estabilidad que ahora sentís que tenés la obligación de proteger. Pero hay algo que muy pocas veces se dice con claridad, y es que nada de lo que tenés elimina completamente el riesgo de perder. No importa cuánto acumules, no importa cuánta estabilidad construyas, no importa cuántas precauciones tomes, el riesgo nunca desaparece.
Solo cambia de forma. Solo cambia de lugar. Solo cambia de momento. Y cuando entendés esto profundamente, el miedo empieza a perder parte de su autoridad. No desaparece, pero deja de ser incuestionable. Deja de ser la voz principal que define tus decisiones. Empieza a convertirse en una variable más, no en el eje central de tu vida. Este cambio no es externo, es interno. No ocurre cuando ganas más dinero, ocurre cuando cambias la forma en que interpretas lo que el dinero representa. Porque el dinero no es solo un recurso, es también un amplificador de tu estado interno. Si vivís desde el miedo, el dinero amplifica ese miedo. Si vivís desde la claridad, el dinero amplifica esa claridad. Por eso hay personas que ganan más y siguen sintiéndose atrapadas, y hay personas que ganan menos pero se sienten más libres. La diferencia no está únicamente en la cantidad, está en la relación. Está en el nivel de dependencia emocional que desarrollaste hacia lo que tenés. Recuperar tu autonomía financiera no significa dejar de tener miedo, significa dejar de obedecerlo automáticamente. Significa empezar a tomar decisiones que no estén basadas únicamente en la necesidad de conservar, sino también en la capacidad de crear. Significa dejar de ver el dinero únicamente como algo que podés perder y empezar a verlo también como algo que podés generar. Porque mientras tu enfoque esté puesto exclusivamente en no perder, tu vida financiera va a estar definida por la defensa. Pero cuando tu enfoque empieza a incluir la posibilidad de generar, aparece una forma diferente de posicionarte frente a la realidad. Conclusión. El miedo a perder ha sido una de las herramientas más efectivas para moldear el comportamiento financiero de las personas, no a través de la fuerza, sino a través del condicionamiento. No necesitó prohibirte actuar, solo necesitó convencerte de que actuar era demasiado riesgoso. No necesitó quitarte tu capacidad de decidir, solo necesitó influir en los criterios que usabas para decidir. Y en ese proceso, muchas personas construyeron vidas estables, pero también construyeron límites que nunca cuestionaron. Entender esto no cambia automáticamente tu situación financiera, pero cambia algo más importante, cambia tu posición frente a ella. Porque cuando ves el miedo con claridad, deja de ser una autoridad invisible y empieza a ser una influencia que podés observar, cuestionar y eventualmente superar. Plan de acción. Empezá a identificar en tu vida diaria qué decisiones financieras estás tomando únicamente por miedo a perder, no para eliminar ese miedo, sino para hacerlo visible, porque lo que se vuelve visible deja de operar en automático, construye una fuente de ingreso o una habilidad que no dependa exclusivamente de una estructura externa, aunque sea pequeña, porque cada ingreso que podés generar por tu cuenta debilita la dependencia que alimenta el miedo. Redefiní tu concepto de seguridad, entendiendo que la verdadera estabilidad no está en la ausencia de riesgo, sino en tu capacidad de adaptarte cuando el riesgo aparece. Toma al menos una decisión que hayas estado postergando únicamente por miedo, no desde la imprudencia, sino desde la conciencia, para empezar a entrenar una relación diferente con la incertidumbre. Si este episodio cambió tu forma de ver algo que antes dabas por hecho, dale me gusta, compartilo con alguien que también esté listo para verlo y seguí el canal, porque entender el dinero no es solo entender cómo se gana, es entender cómo influye en quien decidís ser.